El perdón como fuente de libertad. Bienvenidos a Salud, Dinero y Amor. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, mi nombre es Giovanni Arzabe, nuevamente con ustedes ya en este segmento que dedicamos a todas las familias, aquellos matrimonios, parejas, uniones y bueno, pues esperando que ustedes siempre estén bien. Hoy les traemos más mensaje, más consejos junto a mi gran amigo Edson Joffre, hoy ya presenciales los dos. Ya en vivo. Ya en vivo. Y oye, qué diferente es cuando uno está en vivo, ¿no? Yo disfruto más cuando estoy en vivo, ya solo ahí grabando, ahí no es lo mismo, no es lo mismo. Pero bueno, mi querido Edson, estamos acá y hoy hablando de esto que ya habíamos estado tocando la anterior semana, de acerca del perdón, pero en este caso como una fuente de libertad. Y hay algo que en la Biblia dice, ¿no? La verdad te hará libre también, que me imagino que debe ir ligado, ¿no? Conocerán la verdad y la verdad os hará libre, dice. Claro, pero ahí va ligado, me imagino, porque el perdonarse implica el conocer la verdad, decirse la verdad también. Está el hecho de que cuanto más yo conozco las circunstancias que han pasado o cuanto más consciente estoy de por qué se han dado ciertas situaciones, entonces debería ser no complicado el de que yo tome la decisión, porque esto es una decisión, no es alguien que te va a obligar, ¿no? Como de chiquitos, tal vez, de pequeñitos, te has peleado con tu hermano, tu mamá ha venido, ya, dense la mano, dense un abrazo, ¿no? Y vos te abrazas y te das la mano y bueno, y supuestamente ya has perdonado y has olvidado. Pero tampoco es verídico, ¿no? Muchas veces bajas la cabeza, pero claro. Perdóname. Sí, no, o es que por tu encima ya está ahí blandiendo una espada, ¿no? Claro. Para que lo hagas por obligación. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Pero cuando yo entiendo el contexto, cuando puedo manejar el contexto de por qué han sucedido las cosas, no debería ser complicado para mí dar perdón o recibir perdón. Porque algo que no tomamos en cuenta al momento de perdonar a alguien es que no solamente le estamos dando libertad a esa persona de que tenga una vida, por lo menos de mi parte, tenga una vida tranquila, y no también reconocer que cuando yo perdono, es lo mismo, estoy liberándome de esa carga. Es lo que te decía la anterior semana, ¿no? Te perdono, pero no se me olvida. Claro, ese es un grave problema, ¿no? Y eso se ve, es algo cotidiano en las parejas, ¿no? Por ejemplo, hay una discusión, una pelea, y la mujer está atacando, y el hombre se está defendiendo, o al revés, ¿no? El varón está atacando, la mujer se está defendiendo, y por cerrar ese momento álgido, incómodo, entonces, bueno, ya, perdón, ya, no lo voy a volver a hacer. Y es como que firmáramos un cheque en blanco. Ese de ya no lo voy a volver a hacer, ¿no? Porque va a volver a pasar. Claro, porque se va a repetir, 1, 2, y te lo van a restregar en tu cara, ¿no? ¿Te acuerdas? Te comprometiste. Claro, ese rato, ¿no? Te has comprometido, además ya no te creo porque todas las veces lo mismo, todas las veces pides perdón y no es así. Entonces es como que nos ponemos en una posición en la cual la otra persona tiene autoridad sobre nosotros. Y no debería ser así, ¿no? Es algo incluso en contra de los principios básicos de los derechos humanos. Que alguien se ponga en una condición donde está al libre albedrío de la otra persona, y no es justo. Por eso es que yo debo entender y debo reconocer que cuando alguien me pide perdón, entonces me está pidiendo libertad, me está pidiendo zafarse de esa situación para que pueda hacer su vida normal. O cuando yo pido perdón a alguien, estoy haciendo lo mismo, estoy poniéndome en la posición en la cual yo quiero recibir gracia de la otra persona. En términos bíblicos, la palabra gracia es recibir aquello que no merezco. Ya, entonces, cuando alguien tiene una relación personal con Dios, entonces la gracia de Dios para esa persona es darle de parte de Dios todo lo que esa persona no merece, ¿no? Porque algo que deberíamos aprender y nos ayuda mucho en nuestro día a día es que cuando Dios tiene una relación con alguien es no condicional. ¿Qué quiere decir no condicional? Que no está en función de que si se porta bien o si se porta mal, sino está en función de lo que es Dios.
Y por ejemplo, en mi caso, yo te he dicho, yo soy un hombre de fe, ¿no? Entonces, trato de hacer lo mismo en mi relación con las otras personas, ¿no? Por ejemplo, amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a mi entorno, no en función a lo que hacen, sino en función a quién yo soy. Qué complicado, ¿no? De entender eso, ¿verdad? Porque mayormente creo yo que en las relaciones, incluso ya cuando hay hijos, no tanto se da a lo que tú eres, sino vas viendo cómo son. Claro. Y en base a eso va tu reacción y todo. Y a veces hay aquellos padres medio torturadores, ¿no? Nunca te voy a perdonar, claro, lo que has hecho. ¿No? Y son incluso hasta chantaje, pues, ¿no? Manipulamos nuestro entorno y eso no es correcto. Porque además también algo que debemos de conocer es que lo que sembramos cosechamos. Claro. Inevitablemente, o sea, no hay dónde escaparse. No hay que, bueno, yo he hecho esto y nunca me va a volver las cosas. No, o sea, nos va a regresar porque es la ley de la vida, ¿no? Es que siembra cosecha. Y si yo cosecho, por ejemplo, tempestades, ¿qué voy a cosechar? Claro. ¿Ya? Ahora, hay mucha gente dentro de los procesos ya de parejas divorciadas, en este caso, que siguen sembrando odio, siguen sembrando el rencor y obviamente la relación siempre es tensa, difícil, y tienen que acudir incluso a terceras personas como abogados para tratar de dar un cierto equilibrio, una cierta libertad de repente para ver hijos y todo ello. Claro. Entonces, el tema de saber perdonar, ¿cómo podemos lograr que una persona aprenda a perdonar sinceramente? Porque es fácil decirlo, claro, pero ya hacerlo. Es que tiene que ver con el hecho de que yo dé el ejemplo, algo que debemos estar conscientes, todos como seres humanos, es que mi entorno está en función a cómo yo hago las cosas, a cómo construyo mis relaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo tengo la habilidad de construir sobre cimientos fuertes, por ejemplo, lealtad, honradez, ¿no? Entonces, ¿qué voy a crear? Voy a crear un ambiente de confianza con los demás. Y eso me va a permitir ser influencer. Sin redes sociales. Sin redes sociales. Aunque voy a tener que ver con lo que es la sociedad, ¿no? Claro. Pero estos dos aspectos, ¿no? De ser honrados y de ser fieles, hace que las personas quieran estar conmigo. Y es más, que quieran seguir mi ejemplo. Entonces, si yo como ejemplo llevo una vida de perdón en mi hogar, ¿no? Que soy capaz, por ejemplo, de perdonar a mis hijos, aun a pesar de que ellos no lo pidan, o perdonar a mi esposa, aun a pesar de que ella no lo pida, porque es mi bienestar lo que estoy cuidando. Porque, ojo, esto de la falta de perdón, de la amargura, de la ira, del odio, lo que me provocan a mi cuerpo es pues algo fuerte y es difícil, ¿no?, de manejar. Hay personas que viven enfermas, ¿no?, con dolores, con situaciones complicadas emocionalmente, y la raíz de todo eso no está en que haya tomado algo, haya comido algo o que tenga un tumor, sino que es simplemente la falta de perdón. ¿Por qué? Porque vive atada a esas circunstancias. Te pongo un ejemplo, ¿no? Alguien te ha ofendido, alguien te ha lastimado, ¿y qué haces con esa ofensa? Primero la recibes y empiezas a protegerla, a incubar esa ofensa. La vuelves a veces más grande de lo que era, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces le voy viendo de un lado, del otro lado, de por qué, si yo no he hecho nada, si yo soy buena persona. Bueno, de tal forma le das tanta importancia, le pones en un nivel tan alto de consideración que te olvidas de otros factores de tu vida, ¿no? ¿Y eso a qué me lleva? Me lleva justamente a tener pues experiencias de salud que después no sé, o voy donde el médico y el médico no sabe qué diagnosticarme porque simplemente hay cosas que suceden en mi cuerpo que no hay forma de decir que es por esto, que es por lo otro, ¿no? Sino es que dentro de mí yo estoy cargando todo eso. Y incluso hasta lo protejo, lo cuido y me justifico en mi forma de tratar a los demás por lo que me han hecho. Entonces ahí te puedes dar cuenta, es fácil darse cuenta de personas que están amargadas, que están dolidas,
porque la forma en la que interactúan con los demás no es pues de algo agradable, sino que siempre le están viendo el punto en la I, siempre, ¿no? Siempre le están buscando, como dice alguien, los 3 pies al gato. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque vive en función a eso, se levanta con eso, se acuesta con eso, come con eso, vive con eso, y su vida se transforma pues en algo tan triste, ¿no? Porque al final es así, es una vida miserable. Claro, pero el tema del perdón a veces tiene que ver mucho también con el tema de, no sé si decirte la autoestima, ¿no? Pero hay gente, yo no me puedo rebajar a pedirle perdón a esta persona porque el equivocado o la equivocada era él. Claro, pero me rebajo a su nivel de no saber manejar las situaciones. Ya, hay un proceso en la toma de decisiones. Es pensamiento, emociones y acción. Ya, ese es el proceso en la toma de decisiones. Es un pensamiento, tomo en cuenta mis emociones y voy a la acción. Muchas de las decisiones que yo tomo se pierden en la nebulosa de las emociones. ¿Por qué? Porque me gobiernan. Es que por eso te decía, ¿cómo le hace esta persona para aprender a perdonar? Porque somos manejos, como tú lo dices, de emociones. No. Y es ahí donde dices, no, es que yo no lo puedo perdonar. Y hay gente que vive enfadada el resto de su vida. Se pelearon de algo. Yo era así. Sí. Yo me peleaba con mi hermana una vez, no le hablé creo que durante 6 meses. Algunos hasta años, ¿no? Sí, y hay otra gente que se va años, ¿no? Obviamente ya luego ¿y de qué me peleé? ya hasta te había olvidado, ¿no? Pero claro. Estoy peleado. Pero, y era un orgullo de repente. Un niño, ¿cómo aprende que no tiene que tocar un enchufe? Depende, puede haber 2 formas, creo yo. Una que le pase corriente. Claro. Y esa es la más efectiva para que no tenga que hacer. Nunca va a ya se chambuscaba. Claro, pero es que no hay otra forma. En la vida es lo mismo. No, ¿cómo yo sé si puedo confiar en una persona? Es exponiéndome en la posición de ser lastimado. Pero esa es la única forma que yo tengo de saber si puedo o no confiar en esa persona. Claro. Porque las apariencias engañan. Pues que precisamente creo que ahí le das tú el chance a la otra persona, le atribuyes mucha confianza y dices, a ver, voy a ver qué tal me responde, y de repente viene algo que te respondió mal y te llenas de rencor porque fue esa persona tan clave para ti en eso y te falló. Ya. Entonces por eso te digo, ¿cómo me libero yo de eso? Ahora, hay un ejercicio que hacen en la policía, por ejemplo los equipos de antibombas, ¿no? Es lo que se llama explosión controlada. Ya. Entonces saben que hay un mecanismo que va a detonar, ¿no? ¿Qué hacen para minimizar el daño? Van a hacer una explosión pero controlada, de tal forma que no haya heridos menos muertos. Claro. ¿No? Entonces en mis relaciones también yo debo tener esa actitud. Me expongo a que alguien me traicione, pero tengo que controlar las consecuencias de ese ejercicio. O sea, no es simplemente, como no, conozco a alguien, ya le llevo a mi casa, ya le cuento mi todo, y bueno, me pongo en una posición de desventaja, ¿no? Y ahí, como no estoy controlando el efecto de eso, pues olvídate, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, las mujeres, una frase, los hombres son todos iguales, ¿no? Son cortados con la misma tijera, ¿no? Como si fuéramos tela, ¿no? Pero no es verdad, pues, no es verdad, es cierto. Como varones hasta mis hijas siempre me dicen, todos son iguales. A él también, no, él no. Sí, no, y hay mujeres, ¿no?, que van contra el patriarcado y todo eso, ¿no?, con lo que es la violencia de género y todo eso, pero no, cuando se trata de que hablen mal de sus papás, ahí saltan, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque es su papá y es un varón. Entonces, volviendo a esto de la explosión controlada, yo debo tener la capacidad de manejar las circunstancias. Si bien es cierto, en mi aprendizaje de la vida hay cosas que no las voy a manejar bien, no las voy a hacer bien, pero tengo que aprender. Por eso se llama pues el proceso de madurez.
¿no? Y la madurez no tiene solamente que ver con mi crecimiento físico, ¿no? Que me salga bigote, ya, ¿no? O me salga barba, ya soy grande, ya soy mayor, no, tiene que ver cómo yo manejo mis emociones. Es más, hay una frase que dice: pon tu cabeza en movimiento pon tu cabeza en funcionamiento antes que tu lengua en movimiento. Sí, que mucha gente no lo hace. Sí, ¿no? Y es pues algo que no lo vivimos, nos soltamos nomás. Y un defecto que tenemos en la comunicación humana es que las personas escuchamos para responder, no escuchamos para entender. Sí. Y ahí es donde se ocasiona la mayor cantidad de problemas en las relaciones de pareja. Es que es ahí donde yo creo que precisamente cuando tú escuchas y ves o has considerado que la persona con la que estás hablando es la culpable de algo, y escuchas y te acuerdas todavía de todo lo anterior, es donde sale pero una ametralladora, ¿no? Claro, porque además algo también que hacemos y tenemos que estar conscientes es que cuando entramos en una discusión, en un intercambio de ideas que debería ser una explosión controlada, lo que hacemos es ver a la otra persona como mi enemiga. Claro. Entonces aquí no se trata de que yo la entienda, no tengo la intención de entender lo que me está diciendo, sino simple y llanamente la intención primaria de hacer daño, claro, de lastimar, y cuanto más le lastime, mejor me voy a sentir. Y es eso lo que te digo, ¿cómo lo controlo? El tema de repente ahí vemos gente que es muy, muy controlada, que habitualmente hacen meditación y todo eso. Pero va por ahí, de repente un ejercicio podría ser ese para tener esa explosión controlada, el empezar a hacer introspección propia. Antes de empezar una relación o antes de empezar una discusión, debería hacerme una pregunta básica, esencial. ¿Qué quiero cosechar? Simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha pasado algo en mi casa. Y hay que discutirlo y hay que hablarlo, y obviamente seguramente va a haber aspectos que no me van a gustar mucho, que las esquirlas me van a llegar. Pero antes de empezar la charla, la conversación, yo debería hacerme esa pregunta, aunque la otra persona no lo haga, porque ojo, yo no puedo controlar lo que otra persona hace. Exacto. No puedo, aunque quiera hacerlo, no puedo. ¿No? Si esa persona me dice es sábado y yo le digo no, es lunes con calendario y todo, y me dice no, es sábado, y se va a quedar con sábado, ¿no? Entonces, antes de empezar a eso, yo debo estar consciente de qué quiero cosechar de esa discusión. Y en la medida de que yo sepa qué es lo que quiero, entonces voy a poder hacer que esa explosión sea controlada, por lo menos de mi parte, ¿no? Porque obvio, en una discusión siempre hay dos. Claro. Ahora, ¿quién va a ganar? No se trata de quién va a ganar, porque al final se pierden los dos. Es como en una guerra, ¿no? Cuando dos países se enfrentan, si bien es cierto, entre comillas, hay un vencedor, pero al final son los dos que han perdido. Claro, porque a veces no hay vuelta atrás, ¿no? Se lastima los sentimientos y todo, y ahí queda. Oye, pero antes de que continuemos, permíteme mandarles el gran saludo, como siempre, a Maya, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a toda la familia por confiar en este podcast que llega pues a la familia, y hay que la familia tiene que fijarse cómo está vistiendo papá, para que le hagan un lindo obsequio. Váyase por cualquiera de las 3 sucursales de Amaya, va a encontrar todo lo que está necesitando, todo lo que está buscando, y sin duda alguna pues con los mejores precios y las mejores marcas. Así que entonces, volviendo a esto de cómo yo puedo hacer la diferencia, es justamente lo que te decía. Quiero saber o pensar qué es lo que quiero cosechar. No, ahora, si quiero cosechar tormentas, huracanes, todo, no pienso nada, directo, ¿no? Es más, me puedo enfrentar y decir, Señor, ¿te la llevas o te lo mando, no? Porque muchas veces tomamos esa actitud, y es más, tomamos una actitud como que soy superior a la otra persona, que estoy en un nivel más alto. Claro. Algo que enseñó Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra es la empatía. ¿Has debido escuchar de ese término? Colocarse en el lugar de la otra persona. No, y además es estar al mismo nivel de la otra persona, ¿no? Por eso esto es un tip, por eso cuando yo tengo que enseñarle a mi hijo, a mi pequeñito, acerca del perdón,
o acerca de establecer una comunicación, debo ponerme a su nivel del niño. Es decir, ser capaz de que él me vea a los ojos. Porque otra cosa es que está ahí arriba, ¿no? Claro. No, y el niño tiene que estar ahí con... Y es esa actitud que tomamos cuando discutimos con otras personas, ¿no? Las menospreciamos, tomamos en cuenta su cultura, incluso su posición social y todo eso, ¿no? ¿Te acuerdas de dónde te he sacado? Sí. Gracias, deberías decirme. Gracias a mí. Todos los días deberías agradecerme del lugar que te he sacado, ¿no? Y no es pues de eso, no se trata de eso, sino se trata más bien de que yo pueda establecer nexos, conexiones que perduren en el tiempo, porque de eso se trata una relación, ya sea de pareja, ya sea de amistad, ya sea laboral, es establecer nexos. En la naturaleza hay algo hermoso en un bosque, es que todos los árboles que son parte de ese bosque, en lo profundo de la tierra, sus raíces se entrelazan, crean comunicaciones. Es algo grandioso, ¿no? Pero no se ve, no se nota, sin embargo está ahí y es posible que esos árboles se protejan los unos a los otros, ¿no? Y eso mismo deberíamos hacer nosotros. Las conexiones que yo voy a crear con mi familia, con mi entorno, no son visibles. No son visibles, no es que digo todo el tiempo agarrado de mi esposa, ¿no? Arriba y abajo, al baño y todo. No se trata de eso, sino se trata de que en lo profundo, en lo emocional, yo tenga ese tipo de nexos. Es más, que me permitan volver a mi casa y sentirme pues seguro, protegido. Claro. ¿Por qué razón? Porque yo tengo ese tipo de nexos con mi pareja. Y uno de los elementos, dos elementos que hacen que esas uniones se mantengan, es pues el amor y el perdón. Claro. Qué complicado esto de perdonar, y porque en algún momento también me dijiste, uno tiene que aprender a pedir perdón incluso aunque no haya cometido el error. Y lo que dices en esa forma sí es cierto, porque lo que estabas buscando es un stop, no quiero problemas, quiero estar tranquilo, quiero seguir bien contigo, entonces ya perdonamos, o sea, no, porque, como te digo, no, pero es un gravísimo error porque me estoy poniendo en una posición en la cual la otra persona va a sacar ventaja. Claro. No. Ahora, es cierto, hay que pedir perdón, pero no en el sentido de ya calmar la situación, simplemente, sino en el sentido de que soy honesto al momento de pedir perdón. Que es importante, ¿no? Pero, yo insisto, hay cosas que de repente, y mucha gente, estoy seguro, acá por ejemplo tengo uno, que te garantiza que no va a pedir perdón en nada, pero se siente el tipo más tranquilo y en paz del planeta. Claro, pero es que es su percepción, es algo personal, ¿no? Claro. Pero no tiene nada que ver con su entorno. Porque... Es que hay veces que te han hecho tanto daño y que de hecho que te sientes de repente libre y feliz por eso. Es que hay que entender una cosa, nuestra naturaleza, tanto del varón como de la mujer. Hace tiempito hemos hablado de esto. Cuando vienen a la consejería, y yo pregunto al varón primero, ¿no? ¿Cómo están las cosas en el hogar? Porque si han llegado a la consejería es porque no están bien las cosas, ¿no? Claro. O es que ha ido por obligado, ¿no? Es que porque para demostrarle que me interesa, que esta relación yo quiero seguir, bueno, pero no es porque yo realmente lo quiero hacer. No es porque me nace hacerlo, ¿no? Entonces, cuando yo pregunto al varón, el varón siempre dice, no, estamos bien. Claro, alguna que otra cosita, ¿no? Que se puede mejorar, cambiar, pero nunca se pone en primera persona, ¿no? No dice yo puedo cambiar o puedo mejorar, ¿no? Sí, se puede mejorar, o es más, ¿no? Ella tendría que cambiar. Para que esto vaya bien. Sí, para que esto funcione. Pero cuando ya le preguntas a la mujer, bueno, la mujer ya no, ya saca su rollo ahí y empieza a decir, no, esto y esto y esto. Y el varón muchas veces dice, pero ¿cuándo? Claro. Y eso en algunas peleas o riñas que tienes, a veces el varón se siente, porque no había considerado de repente otros puntos de vista, pero como dices, ahí hay un listado de donde te vienen de derecha, izquierda, al centro, adentro, de todo. Algo que hemos recibido como herencia, y lo repetimos, es triste decirlo esto, es que al varón no se nos ha enseñado cómo manejar nuestras emociones. No.
Varón no podía llorar. Sí. En mis tiempos no, solo las mujercitas lloran, ¿no? El pedir perdón menos. Y venía con golpes, ¿no? Claro, claro. Y es más, tenías que mandar en la casa, ¿no? Tenías que ser autoritario y todo eso. ¿Y qué hace un varón entonces que no sabe manejar sus emociones? La única emoción en la cual nosotros no necesitamos enseñanza es cuando renegamos. Y sale, ¿no? Y sale, ¿no? Y pensamos que con renegar lo arreglamos todo. Y es más, ¿no? Lo vemos tan natural en nuestro día a día que no deberías ni siquiera pedir perdón por eso. Claro. Y para el varón entonces le cuesta, pero a diferencia de la mujer, no, la mujer sí puede manejar o puede manifestar mejor sus emociones, ¿no? Y por eso también hay el choque, ¿no? La mujer quiere solucionar la cosa, pero el varón no quiere estar callado, ensimismado, y es que no esté pasando nada, sí está pasando, en su mente está pasando muchas cosas, ¿no? Hay un problema grande, entonces el varón está pensando cómo lo va a solucionar, qué puede hacer, a dónde puede ir, pero lo ves y dices, wow, esto no está haciendo nada. Y eso es lo que a veces exaspera también a las mujeres, ¿no? Claro. Que tenemos la capacidad de no hacer nada. Esta vida no dice nada más, las no dice nada. Entonces ahí es donde tenemos el problema. Y otra cosa que también deberían entender las mujeres es que los varones nos olvidamos pronto de las circunstancias, ¿no? Pero hablando del tema del varón y para que lo tomen en cuenta todas las mujeres, yo creo que el varón va por unas 3 fases. La primera, empieza a escuchar y aprende a callarse. En la segunda, empieza a alejarse. Y en la tercera dice, no, yo no soy para esto. Chao. Claro, pero esos procesos no tienen que ser el lunes, el martes y el miércoles, ¿no? Claro. De la misma semana. Obvio. No, porque ahora son más inmediatistas. Claro, o sea, no, eso no me gusta. Claro, chao. Son drásticos, ¿no? Sí. Pero no tendría que ser así, porque obvio, has empezado un compromiso y lo que debemos hacer cuando empezamos un compromiso es honrar ese compromiso y llegar hasta las últimas circunstancias. Se debería ser así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El varón no sabe expresar sus emociones y eso le causa muchísimos problemas. La mujer sí sabe expresar sus emociones, pero ya también lo mezclan varias cosas. No es que solamente se ha enojado de por qué no ha sacado la basura. Y la semana tampoco la ha lavado. No, sí, entonces sale una cosa, sale la otra cosa y la otra cosa. Entonces, el varón tiene que entender eso. Y la mujer tiene que entender eso. Y ahí es donde ocasionan pues todos los choques, todas las fricciones. Cuando yo doy consejería a parejas que recién están empezando, entonces vienen y dicen, no tenemos problemas. Se enciende pues, una luz roja, terrible. ¿Por qué? Porque cuando entramos en una relación, entran en contacto 2 mundos, 2 culturas distintas de familia, ¿no? Y eso cuando quieren hacer uno solo, sí o sí va a causar pues fricción. Claro. Y debería ser así. Y eso es sano, o solamente que no sabemos manejar y no sabemos controlar. Pero cuando no hay esto, no tenemos problemas, no tenemos discusiones, es que no están encajando. Bueno, mi querido, ya estamos llegando al final del programa. Wow, hay mucho todavía. ¿Cómo me preocupa a mí cuando dices eso? Tenemos en varios programas. Pero bueno, la invitación para que usted nos pueda seguir la siguiente semana con mucho más de esto, de cómo el perdón libera. Agradecerte, Edson, por el tiempo, por los consejos. Ya saben, el número telefónico que aparece, uno es el de Empréxito, otro es el de Edson para que puedan hacer su consejería familiar y ver de salir de algunos problemas o dificultades que estás teniendo con tu pareja. Seas casado, estés de novio, o bueno, pues que en la situación en la que estés de juntucha. Muchísimas gracias, amigos, y nos vemos de acá 7 días. Chao.